la decisión de iniciar el programa ITEC se inicia en 1964, fue guiado por la creencia de la India que era necesario fomentar las relaciones no solo sobre la base de principios y aspiraciones comúnmente aceptadas, sino también en una asociación económica en torno a la cooperación sur-sur. ITEC ha sido un vehículo fundamental para compartir nuestros conocimientos y habilidades con el resto de los países en desarrollo. Está diseñado para avanzar las prioridades nacionales de desarrollo de nuestros socios. ITEC ha adquirido una marca establecida en la Asociación para el Desarrollo de la India. Durante las últimas décadas, ITEC ha atraído a miles de participantes procedentes de Asia, África, América Latina y el Caribe y Europa Central para la formación en áreas de amplio alcance y en un gran número de institutos en toda la India. En 2015-2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores impartió capacitación a más de 10,000 participantes de 161 países socios, más de 280 cursos en 47 institutos, que son centros de excelencia en sus campos de especialización. Los cursos generales ofrecen formación en áreas de contabilidad, auditoría, banca y finanzas, telecom e idioma inglés, administración, desarrollo rural, pymes y cursos especializados, cursos técnicos y de medio ambiente y de energías renovables. El programa ITEC también incluye viajes de estudio en la India, a petición expresa de los países asociados de ITEC, delegación de expertos de la India en el extranjero para ayudar en el desarrollo y donación de equipo del gobierno de la India para asistencia de socorro ante desastres, etc. ITEC a lo largo de los años ha sido más allá de los cursos de formación civil y ahora se ha compuesto de varios componentes como la formación de defensa en instituciones de prestigio como el Colegio de Defensa Nacional y de la Escuela Superior de Servicios de Defensa Personal y otros. El programa ITEC, que era esencialmente un programa bilateral, se ha ampliado para incluir a organizaciones regionales y multilaterales como la ASEAN, G77, G15, la Unión Africana y sus comunidades económicas regionales, la Comunidad del Caribe y la Mancomunidad, entre otros. El programa ITEC es totalmente patrocinado por el gobierno de la India, que cubre gastos de pasajes aéreos internacionales, tarifa del curso, subsidio para libros, alojamiento, visitas de estudio y también un estipendio. Nuestra embajada en Panamá también cubre Nicaragua y Costa Rica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destinado un total de 30 plazas de formación a estos 3 países durante el año en curso 2015-2016. Panamá cuenta con 10 plazas, Costa Rica con 15 y Nicaragua con 5. Bajo la asistencia en proyectos de desarrollo de ITEC, el gobierno de la India ha establecido centros de excelencia para la formación en tecnología de la información en todos los países miembros del SICA. Sin embargo,
La embajada continúa en una situación peculiar. Por una parte, recibimos preguntas sobre la disponibilidad de becas para estudiar en la India y por otra parte, estas becas ITEC, las cuales están pagas en su totalidad por el gobierno de la India, no están siendo utilizadas de la forma más óptima. En el año 2015-16, el año fiscal de la India, que va del 1 de abril al 31 de marzo, recibimos cerca de 10 aplicaciones versus las 10 plazas asignadas a Panamá. Sin embargo, solo 3 plazas fueron utilizadas, debido a que las aplicaciones fueron recibidas después de la fecha límite. Sentimos que se necesita una mejor diseminación de información acerca de las becas de formación ITEC entre los ministerios de Panamá y las instituciones de gobierno interesadas para brindar mayores beneficios a los aspirantes. Puedo mencionar que estas becas, las cuales regularmente duran de 2 a 3 meses y en ciertas ocasiones tienen mayor duración, tienen como fin aumentar el conocimiento y habilidades de profesionales de gobierno. En algunos casos, estas becas de formación pueden ser destinadas a candidatos que cumplan con los requisitos y no pertenezcan al sector gobierno. Amigos, apreciamos enormemente su presencia aquí para celebrar el Día de ITEC en espíritu de compañerismo y cooperación. Extendemos nuestros saludos a nuestros amigos panameños, quienes han tenido la oportunidad de visitar la India y regresar como egresados ITEC con múltiples experiencias. Estaríamos agradecidos si pudiesen compartir con nosotros cómo la formación ITEC ha enriquecido su profesionalismo. Muchas gracias.